Grabar. Muy bien. Entonces, la clase de hoy tiene que ver con lo que estábamos relacionando la clase pasada, ¿cierto? Vamos a recordar un poco la parte importante, digamos, que a nosotros nos interesa. Para eso comentemos el ejemplo 1, ¿sí? Espérate, antes todo. Tuvimos una reunión ayer con los profes. Entonces acordamos que para la prueba se les van a hacer 10 preguntas, ¿ya? Voy a checar un poquito más. Entonces vamos a tener 10 preguntas de selección múltiple, ¿ya? Y eso significa entonces que ustedes van a tener que, de las preguntas que, ¿cierto?, que nosotros les vamos a pedir que resuelvan, van a tener que contestar en ese bloque, creo que fue el 7-8 que pusimos. Entonces empezaríamos a las 2 de la tarde hasta las 3:30, ¿ya? Van a tener, obviamente, un intento por cada pregunta, y terminamos con esas 10 preguntas, ¿ya? Yo entiendo que debe ser súper estresante esto de jugárselas por el todo con una sola prueba. Por eso, como buscando esta idea de tratarnos de alguna forma de bajar un poquito la ansiedad, es que comentamos justamente la cantidad de preguntas que tiene cada prueba, que tiene esta prueba en realidad, para que nos preparemos psicológicamente para eso, ¿ya? Eso, entonces, dentro del contexto, por ejemplo, lo que vamos a tener, algunas cosas de las que me acuerdo de que conversamos, que vamos a preguntar un ejercicio, vamos a preguntar de operatoria con matices, como una cuestión así como una ecuación matricial, otro que vamos a preguntar resolver un sistema, otro que vamos a preguntar similar a esto de determinar qué conjuntos son su espacio vectorial o no, ¿sí? O sea, va a decir, va a haber 5 conjuntos y uno de esos no va a ser, o uno va a ser, una cosa así. Vamos a preguntar también algunas cosas así como de contenido, ¿sí? Después de lo que viene más adelante, que vamos a hablar de combinaciones lineales, lo que vamos a empezar hoy día, de hecho, a hablar de combinaciones lineales. Ya algo comentamos en la clase pasada, pero vamos a seguir con eso, con las definiciones de generado, ¿no es cierto?, del conjunto generador. Vamos a preguntar transformaciones lineales, que es lo que vamos ya a empezar a ver la próxima semana, valores propios, vectores propios, también vamos a preguntar de eso, y en total entonces vamos a tener 10 preguntas, ¿no? Para que ustedes se vayan preparando así psicológicamente para eso. Ya van a haber preguntas bien simples, así de contenido, te fijas, como preguntando para que ustedes, digamos, se sepan las definiciones, no sé, estoy inventando, de lo que es una matriz traspuesta, de lo que es una matriz simétrica, cosas de ese tipo, ¿te fijas? Ya. Eso entonces, Cassandra, ¿quiere que comentar algo? Sí, quiero preguntar algo. Dígame. Por ejemplo, si siento que me faltó, o sea, como que estoy mal en la pregunta anterior y quiero devolverme, ¿puedo hacerlo? ¿O Es ya que es la alternativa y hay que avanzar nomás? eso justamente es una de las cosas que acordamos, que lo que pasa es que en el sistema de aula nosotros podemos pedir que cada pregunta aparezca en la pantalla, entonces tú le hagas el siguiente. Nosotros no vamos a hacer eso, vamos a salir las 10 preguntas de corrido. Entonces, para que tú elijas las preguntas de corrido y elijas cuál quieres ir contestando primero. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, no vas a tener eso de volver atrás. Claro Entonces, que, sí se puede. claro, no vas a tener esa de volver atrás porque en realidad van a estar las 10 preguntas ahí. Tú las vas a poder leer las 10 preguntas de inmediato y tú vas a elegir, voy a empezar con esta, voy a empezar con esta otra, qué sé yo. Profe, entonces sería como que uno tiene las 10 preguntas en pantalla y cuando entrega todas, algo así. Claro, fíjate, lo mismo que tenemos acá, por ejemplo, que yo voy bajando y leo ejemplo 1, ejemplo 2, ahí va a salir pregunta 1, pregunta 2, con las alternativas A, B, C, D, E, A, B, C, D. Eso también es otro tema importante que comentamos, que no vamos a hacer 5 alternativas, sino que vamos a poner solo 4 alternativas. ¿No? Ok. Gracias, profe. Ya. Eso también, el tema entre pedagógicamente, del ámbito de la educación, se dice que son 5 preguntas, las 5 alternativas, las que tiene que tener un ítem que se construye de selección múltiple, que tiene que ver con temas de probabilidades en realidad, si tú le juegas a la chunte, la verdad.
Pero nosotros dijimos, en realidad, mejor dejemos 4 alternativas nomás porque va a implicar, digamos, mucho análisis, sobre todo en algunas preguntas, si ponemos 4. Entonces, perdón, si ponemos 5. Así que por eso van a ser solo 4 alternativas. ¿Ya? Profe, ¿Mm? ¿van a ser las mismas pruebas para todos los paralelos? La verdad es que todavía no tenemos muy claro eso, porque justamente nos quedamos como tarea para la casa, en que vamos a construir entre 4 y 5 preguntas por profe. Entonces, de esa manera podría ser que construyéramos, con esa cantidad de preguntas, podríamos construir 2 pruebas e irlas barajando, digamos, por paralelo. Podría ser algo así. Pero todavía no tenemos claro eso. Como te contaba, nos juntamos ayer y ya no nos vamos a juntar más en realidad porque la universidad, todo esto no sé si sabían, la universidad entra en modo vacaciones. Pues. Así que no, a partir de ya el día de mañana, es el último día que hay gente en la U, funcionarios y cosas así. Entonces, nosotros quedamos de coordinarnos por WhatsApp y por correo. Entonces, todas las Es coordinaciones van a ser que, así online con nosotros, entre los profes. es que yo le preguntaba porque en Mate 11, por ejemplo, estoy asistiendo a clases con usted y no con mi profe que tengo inscrito. Sí. Entonces me podía causar problemas si es que cada profe hacía su prueba. No, en todo caso, tanto para Mate 11 como para Mate 20, nosotros vamos a trabajar en coordinación las pruebas. Con ellos tampoco, no nos juntamos con los profes de Mate 11, no nos juntamos, pero ellos también vamos a acordar una prueba y yo creo que la vamos a hacer también en el mismo bloque. Todavía no lo acordamos eso en realidad, no lo hemos conversado. Pero sí lo vamos a construir entre todos, tanto en Mate 11 como en Mate 20. Sí. Porque claro, la idea es que sea más o menos acorde a que todas las pruebas sean más o menos similares. Así que en ese sentido no hay problema. ¿No? Entonces, me gustaría insistir entonces con este tema. Yo sé que empezamos este capítulo que estamos empezando hoy día, perdón, ayer, anteayer, esta semana, ¿no? El capítulo que estamos empezando esta semana requiere de un alto grado de abstracción, porque aquí estamos hablando de conjuntos que son muy distintos unos de otros. Y entonces uno tiene que observar eso, ¿cierto? Aceptar que los conjuntos son distintos entre sí, pero aún así verifican ciertas propiedades que son comunes. Y las propiedades se relacionan, ¿cierto?, a las operatorias que se definen en ellos. Entonces hablamos de, por ejemplo, acá, los problemas que aparecen aquí son en R3, entonces yo digo, eso es son subespacios. Voy a abrir la pizarrita. Entonces voy a comentar algunos, voy a decir entonces, chapter, voy a escribir entonces ejemplos. De subespacio vectorial. Subespacios. Entonces vamos, ¿cómo mover esta cosa? Vectoriales. Entonces, voy a plantear a continuación ejemplos que van a ser muy distintos unos de otros. Entonces, partamos con R3. Partamos con R3. R3, ¿cierto?, es un espacio vectorial. Recordemos entonces la distinción que hicimos en la clase pasada entre espacio y subespacio. La idea es que un espacio, ¿cierto?, vectorial, que tiene dos operaciones, la suma y la multiplicación por escalar, tiene una serie de propiedades, obviamente, que verifica. Y esto no se discute, o sea, R3 es un espacio vectorial y es un espacio vectorial. La diferencia, ¿cierto?, el tema que viene después son estos subconjuntos. Yo digo entonces, S es un subconjunto del R3, ¿cierto? Y digo que el S es voy a abreviar su espacio vectorial así, SR, si verifica, ¿cierto?, las propiedades que estábamos comentando también en la clase pasada. Me voy a ir a la hojita para no volverla a escribir.
Son las propiedades que están aquí, ¿cierto? Me pasé de largo. No me pasé de largo, me faltaba otro. Acá abajo está. El teorema, que es el que está acá al final, que no me paso de largo cada rato, es el que para nosotros es muy importante porque actúa, ¿cierto?, casi como una definición. Entonces nosotros decimos que, ¿qué es lo que tiene que suceder? El conjunto tiene que ser distinto de vacío y además tiene que verificar que tanto la suma sea cerrada como la multiplicación por escalar. Entonces, en ese contexto, ¿cierto?, vamos a poder tener distintos conjuntos que van a hacer verificar eso. Y no todos los conjuntos, o más bien dicho, no todos los subconjuntos de R3 en particular, ¿cierto?, van a ser un subespacio vectorial. Por eso justamente mostrábamos en la clase pasada, voy a volver a la pizarrita, ejemplos donde sí son subespacio vectorial y otros donde no lo son. Entonces, por ejemplo, yo voy a decir, voy a escribir entonces, acá voy a escribir, le voy a escribir la definición acá. Voy a dar este ejemplo. X y Z, ¿cierto? Son puntos, obviamente, en R3, tal que, todo esto es un tema importante porque cuando nosotros hablamos de un subespacio vectorial, siempre es un subconjunto de ese mismo conjunto, no es de otro. Entonces, por ejemplo, voy a pedir que verifique, ¿cierto?, que X más Y más Z sea igual a 0. Lo que hay que observar que cuando nosotros hablamos de justamente de un subespacio vectorial, ¿cierto?, en el contexto de R3, diríamos que nuestros mejores candidatos, no los únicos, a subespacios vectoriales, son justamente los planos, ¿cierto?, que pasen por el origen, ¿sí? Por eso quiero decir entonces que no todo plano, ¿cierto?, va a ser un subespacio vectorial, ¿no? Entonces, como comentábamos, ¿cómo yo me verifico que es un subespacio vectorial? Voy a decir entonces, en efecto, voy a decir, mira, primero que voy a probar con el que dijimos que es uno de los elementos más importantes, que es el 0, y este 0 voy a afirmar de inmediato que pertenece al S. Y voy a afirmar por qué. Porque cuando yo digo 0 más 0 más 0, eso me da 0. Te fijas que, y esto es un... Yo insisto que lo que estoy hablando en este momento, igual que la clase pasada comentaba, se ve como entero inútil, porque ustedes tienen que estar pensando, aquí el flauta está escribiendo esa cuestión, porque a la prueba me van a hacer alternativas, entonces, ¿qué sentido tiene esto? Pero tiene un sentido, y el sentido no está en el contexto de la evaluación. El contexto está en esta lógica, ¿cierto?, de lo que significa la matemática, de lo que significa que yo escribo una afirmación y después explico por qué. ¿Sí? Uno no dice, esto es así, porque es así. ¿Sí? O como lo típico, porque yo lo digo. No es así. Uno hace una afirmación y después lo fundamenta. Y eso en el fondo también es un razonamiento, una forma de razonar que tienen los ingenieros. Y que nosotros buscamos desarrollar en ustedes como estudiantes de ingeniería. Ya, entonces, eso es algo importante. ¿Por qué es importante lo que acabo de hacer? Porque el nulo siempre está. Pero más todavía, entonces, voy a escribir esos 3 puntitos que uno usualmente dice que significan por lo tanto. Lo único que acabamos de probar acá es que esto es distinto de vacío. Entonces, la otra propiedad que dice que tengo que hacer es tomar 2 vectores, ¿se acuerdan? Textualmente lo dice así, en el conjunto S, y después demostrar que U más B pertenece a S. Ya, eso es lo que yo quiero demostrar. Para nosotros, SU y SB son elementos que pertenecen a R3. Por tanto, tienen 3 componentes y además verifican que cuando sumo las 3 componentes, es decir, el X, perdón, nada que ver X, el A más B y más C, eso me da 0. Y lo mismo pasa con el amigo B. Al B le voy a decir que a este sí que lo voy a llamar X y Z. O puedo usar otras letras también. Las letras que yo use son inventos míos, así que puedo usar las letras que yo quiera. Lo voy a llamar ABCD, voy a escribir D, E, F. ¿Y son tales que? Entonces, D más E más F es igual a 0. Entonces, ¿qué implica esto? Obviamente cuando yo digo
U más B, los vectores estos, voy a sumarlos, como son en R3, esto va a pertenecer a R3. La razón por la que pertenecen a R3 es porque justamente R3 es un espacio vectorial. Y se van a sumar componente a componente, entonces voy a escribir A más D. Ese va a ser mi primer componente. La segunda va a ser B más E. Y la tercera va a ser C más F. ¿Cierto? Así se suman en R3 los elementos, componente a componente. Igual que como se suman en realidad en R2 o en Rn. Ahora, ¿qué es la gracia que verifican? Y aquí entonces nosotros vamos a sumar. Deberían de verificar que pertenece a S. Y nosotros eso nos queda claro que sí lo verifica. Y voy a decir entonces además, fíjate, ¿qué es lo que sucede cuando yo escribo A más D más B más E más C más F? Me falta espacio y que yo creo que me voy a cambiar a la hojita que viene después. Igual, voy a cambiar la hojita. Voy a decir entonces que eso es igual, eso es igual a A más B más C más D más E más F. Lo único que hice acá fue conmutar, asociar la suma de forma distinta. Te fijo, tengo A más B más C, D más E más F. ¿Cuánto vale eso? Eso vale 0 más 0, es decir, eso es 0. 0 más 0, eso es 0. ¿Qué acabamos de demostrar entonces? Que el U más B no solamente pertenece a R3, perdón, sino que además pertenece al conjunto S. Porque todos los elementos que pertenecen a S cumplen esa característica. Obviamente que los puntos, ¿cierto? Los conjuntos van a ser distintos unos de otros. Pero en este caso estamos analizando este caso. La otra, se fijan aquí entonces, como mencionábamos en la clase pasada, tengo 3 partes que son importantes. Voy a ir destacándolas acá con un colorcito. Lo primero que acabamos de mostrar, que demostramos anteriormente, que este conjunto es distinto de vacío. La segunda, esta propiedad, ya la acabamos de demostrar. ¿Qué quiere decir esta propiedad? Que la suma es cerrada, se verificó. Entonces nos falta la tercera propiedad, y que dice que, voy a cambiar el color, cuando yo tengo un U que pertenece al conjunto S, y cualquiera que sea la constante, aquí la invento yo como el nombre que yo quiera, puedo usar alfa, beta, gamma, no es buena idea, eso sí, usar ABC, o porque ya están como, digamos, ocupados, en R. ¿Por qué voy a decir en R? Porque justamente mi conjunto habla de R3. Entonces, voy a decir que mi U, ¿cierto?, tiene componentes X y Z, porque pertenece al conjunto R3, y además verifica que X más Y más Z, la Y más Z, es igual a 0. Entonces, cuando yo esta igualdad la multiplico por alfa, ¿cierto?, obviamente que me va a quedar alfa, voy a escribirlo acá, por X más Y más Z, igual a alfa por 0. O sea, esto es alfa X más alfa Y más alfa Z. Y eso es igual a 0. ¿Qué significa eso entonces? Significa que ese alfa por U también pertenece al conjunto S. Y con estas 3 cosas, ¿cierto?, que acabamos de demostrar, entonces ya podemos concluir que el conjunto que nosotros estamos trabajando, ¿cierto?, este conjunto que se llama S, es un subespacio vectorial. Este es lo tercero, que probamos. Entonces voy a decir acá, voy a escribir acá mi conclusión, por tanto, S es un subespacio vectorial de R3. A veces uno omite decir que es de R3 porque es obvio que lo es. Y como comentaba, no todos los planos son subespacio vectorial. Por ejemplo, si yo escribo acá, voy a escribir W. También voy a escribir algo en R3, X y Z, voy a decir, en R3. Y ahora voy a decir que esto es X más Y menos Z, igual a 1. Nosotros de inmediato nos damos cuenta que el elemento 0, 0, 0, ¿te fijas? Ese elemento no va a cumplir eso. Entonces voy a decir, no pertenece a W. Y eso implica entonces, perdón, antes voy a escribir el por qué. Es obvio que por qué, pero igual lo voy a escribir. Por esta lógica que comentaba yo hace un rato de
tratar de buscar siempre, fundamentar bien, porque si es verdad. Te fijas, la componente debería verificar 0 más 0 menos 0, eso me da 0, y los elementos del conjunto W dice que me tienen que dar 1. Y eso entonces de inmediato, como el nulo no pertenece al W, eso de inmediato me dice a mí que W no es un subespacio vectorial. Entonces, insisto con que en el contexto de una evaluación, ¿cierto? Nosotros no es imposible pedir toda esta cosa rimbombante, todo el procedimiento, toda la ceremonia que caracteriza una demostración como la que estamos viendo acá. El objetivo más bien de nuestras evaluaciones va a ser que ustedes discriminen si pertenece, si es o no un subespacio vectorial. Y en ese sentido van a tener que verificar si está nulo o no. ¿No? ¿Qué era lo otro que quería comentar? Había dicho que iba a dar otros ejemplos en otros conjuntos. Voy a... De repente no veo muy bien. Pensemos entonces en otro ejemplo. Quería insistir con esto. En esta segunda parte, cuando ahora ya empecemos estos segundos ejercicios, ya no voy a hacer tanto énfasis en el tema de la demostración, sino que más bien voy a ir dando ejemplos de espacios voy a nombrar un espacio y después voy a dar ejemplos de algo que es un subespacio y algo que no lo es. ¿Ya? Entonces, voy a decir entonces usemos matrices. No, vemos matrices de 2 por 3, un coeficiente real, ¿cierto? Este es un espacio vectorial. Todos los conjuntos que hablan de matrices, sean de 2 por 3, de 2 por 4, de n por n por m, son espacios vectoriales. Y entonces, démosle el nombre U. Voy a decir el espacio U, voy a decir entonces que voy a tener. Voy a escribir 2 ejemplos, ¿ya? Voy a escribir entonces A, B. Tengo 2 filas y 3 columnas, C, D, E, F, ¿cierto? Los elementos que están en el conjunto U tienen que ser un subconjunto de las matrices de 2 por 3, así que por eso escribo una matriz de ese estilo. Y voy a decir que esto es tal que A es igual a B. Podría agregar otra condición, ¿cierto? Y voy a decir entonces que E es igual a F. Estoy inventando ejemplos, no. Voy a escribir otro aquí, B. Insisto que el objetivo de lo que vamos a hacer a continuación ya está más pensado como algo así como ¿qué me van a preguntar en la prueba? A lo mejor, una cosa así. Y aunque no vamos a tener en el contexto de una evaluación usando esta lógica de las alternativas, la justificación, ahora sí que sí, denme el gusto y lo vamos a justificar. Me quedó feo ese paréntesis. Voy a borrar. Ya, entonces, ¿qué opinan ustedes? Hay uno que es un subespacio vectorial y otro que no es. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Qué opinan? ¿Es U un subespacio vectorial? ¿O no? ¿Es B un subespacio vectorial o no? Obviamente, como mencionaba, y aquí espero que podamos distinguir en esto. Cuando nosotros digamos esto no es re simple, porque hay una falla. Y ya que no cumpla eso, de inmediato entonces me dice que no lo va a hacer. ¿Sí? Pero cuando veamos el tema del el espacio vectorial, esa ya sí habría que demostrarlo. Nosotros nos vamos a saltar esa parte, porque como comentaba, igual queremos aprovechar el tiempo y me gustaría a mí que ya la próxima semana, oye, yo había pensado la próxima semana empezar con transformaciones lineales, pero no sé si vamos a alcanzar, porque nos queda hablar del tema del conjunto generador, y LI, LD. Yo creo que vamos a hablar de este tema, vamos a dar un ejemplo más, y ahí nos vamos a continuar con la cosa que nos compete. ¿Alguien tiene alguna idea? Perdón, estoy como medio enfermo. ¿Sí? ¿No?
Hello. A veces cuando se quedan todos como calladitos, yo pienso que se me quedó pegado el computador y perdí la conexión. O se me quedaron dormidos. Ah, hay alguien en el chat. Oye, no me quiero que dice el chat. El chat dice, no, profe, es que ¿no se ve? Chanfle. ¿No se ve? Yo lo estaba compartiendo. Ah, sí se ve. Ah, es que no sé. Ah, ya, esa era no. Yo leí mal, perdón. Ya. Entonces, como mencionaba, vamos a explicarlo. Entonces, nuevamente. Bueno, pero con este ejemplo. Entonces, cuando estos son, la pregunta ¿es un subespacio vectorial? O más bien, ¿cuál es subespacio vectorial? Entonces, como dijimos, nuestro candidato siempre es el nulo. Ese elemento tiene que pertenecer sí o sí. Ahora, el nulo cambia de aspecto. Eso es algo interesante, porque el nulo como que cambia de aspecto de acuerdo al conjunto en que yo estoy. Pero la propiedad que verifica es siempre la misma. ¿Sí? ¿Qué significa el nulo para la adición? Significa que cuando yo tomo ese elemento, lo sumo con cualquier otro, siempre me va a dar el otro elemento. ¿Sí? Es nulo cuando uno dice sumo cero. ¿Sí? Eso significa un nulo. Exactamente, el U es y el B no lo es. Muy bien. ¿Por qué podemos afirmar eso? Porque justamente observemos primero en el B. Si yo dijera el nulo en el conjunto B tiene esta forma, ¿cierto? También tiene que ser, como estoy en el espacio de matrices de 2 filas y 3 columnas, tiene que tener esa estructura. Ese es el nulo en ese espacio, pero ese conjunto no pertenece al conjunto B. ¿Por qué? Porque el conjunto B me está diciendo que yo quiero que todas mis matrices que pertenezcan a ese conjunto, en la primera fila, primera columna, tenga un 1, ¿cierto? Y entonces, ¿por qué no es? No puede verificarlo, porque yo tengo un 0 aquí. Hacerlo con un colorcito. Te fijas, yo aquí, en la primera fila, primera columna del elemento nulo, tengo un 0, no tengo un 1. Y eso de inmediato entonces me dice que esto no puede ser, el nulo no puede pertenecer a ese conjunto. Y esa es la razón porque este conjunto B, entonces concluimos, no es un subespacio vectorial. En el caso del U, como mencionábamos, sí lo es, pero la demostración no lo vamos a hacer. La razón, ¿cierto? Por un tema de tiempo, lo que aquí tienen que verificar las tres propiedades, que el U sea distinto de vacío, obviamente que el nulo sí pertenece a ese conjunto, y habría que darse matrices, ¿cierto? Voy a llamar a esas matrices A y B, en ese conjunto U, que tengan esa estructura, y que en su suma también lo verifiquen. También habría que darse una matriz A que pertenezca al U, algún valor lambda, por ejemplo, llamemos en R, y probar que el lambda por A pertenece a R. A U, perdón. En los ejercicios resueltos que tenemos aparecen ejercicios de este estilo, así que eso lo pueden leer ustedes. Si tienen alguna consulta también lo podemos resolver después. Pero como comentaba, me interesa a mí hacer un ejemplo más de esto para continuar con los contenidos. Sería bueno que la primera semana de febrero nosotros ya hayamos terminado con toda la materia, ¿ya? Para que después de eso nos dediquemos a hacer ejercicio. Ya, tercer ejemplo, que ya usamos matrices, ya usamos R3, ¿cierto? Vamos a hacer un tercer ejemplo un poco más complejo, y voy a usar polinomios. Voy a decir R sub 2 de X. Ese es un conjunto que me indica, espérate que tengo algún comentario por aquí. Espérate, aquí. Espérate, que aquí hay alguien que me está preguntando algo, necesito acercarme un poquito. Entonces el comentario dice, si se comprueba que el nulo pertenece a su nulo, se comprueba que es posible que en las otras demostraciones salga que no hay.
Ya entendí la pregunta. Sí. Voy a volver atrás un segundito. Mira. Ay, perdón. Podría suceder que yo tenga un conjunto de que el nulo pertenece, no es este caso, ¿sí? No pasa con este conjunto B. Este conjunto, ay, perdón, de repente este conjunto U sí es un subespacio vectorial, pero podría suceder que tenga otro conjunto donde el nulo pertenezca, pero que no verifique las otras propiedades de cierre, ¿sí? Eso podría suceder, ¿ya? Pero en el caso nuestro, como mencionaba, el problema va a venir por el nulo. Entonces no, e insisto también con la idea, son espacios como bien rebuscados eso, no es común que aparezcan, sobre todo en lo que estamos viendo nosotros ahora, o el tipo de subespacio vectorial que estamos viendo. Eso. Y ese era el comentario. Entonces, ya. Entonces vamos a ir a la... De repente se me pierde esta cuestión. Ahí está. Eso. Entonces voy a cambiar de hojita. Vamos a hablar entonces ahora de polinomios. Estos se refieren a los polinomios de grado menor o igual a 2. Y este conjunto es justamente un espacio vectorial. Primera vez que damos un ejemplo con unos polinomios. Los polinomios, ¿cierto? Es un conjunto que hemos trabajado, de hecho, en Mateo 11, por ejemplo, en Mateo 10, sí, parece que sí, también. Entonces, eso se refiere, justamente como mencionaba, a un conjunto. Y estos son un espacio vectorial. Entonces aquí vamos a definir, voy a definir dos conjuntos, lo voy a llamar a este P. Y voy a decir que P de X son los elementos, a todo esto, antes de eso. Voy a escribir, los P de X, cuando yo digo que son polinomios, de grado 2, tienen esta forma. Esas formas son los elementos que están en R2 de X. Siempre se escribe con un subíndice el grado, porque podría tener P sub 3, entonces serían polinomios de grado menor o igual a 3, por ejemplo. Y aquí el A, B y el C son números, son constantes. Por eso siempre uno escribe en el corchete la X, porque lo que quieres hacer énfasis es que la constante es la, cuál es la variable del polinomio. Y se dicen de grado 2, ¿se acuerdan del tema del grado? Porque justamente en la potencia aparece un 2. Entonces voy a decir acá, en mi polinomio, mi definición del conjunto P, voy a decir que tengo los P de X tales que P de 0 sea igual a... Voy a borrar esto. Ahí. El otro, voy a escribir otro conjunto Q. Ahí tiene que ir dos puntitos. ¿Cierto? Los conjuntos cuando se escriben por comprensión, uno escribe dos puntos, viene una slash, ¿cierto? Que te indica cuáles son los elementos y qué es la condición que verifica. Entonces aquí estoy diciendo P de X y voy a decir voy a escribir algo bien fácil, ¿no? Puede ser igual a 0. Nosotros, eso también es otra cosa que quería comentar. No me acuerdo si lo... Hay algunos ejemplos en los ejercicios resueltos que están planteados que se me olvidó sacarlos. No sé si los saqué o no de lo que les mandé, porque aparecen ejemplos con derivadas. Eso lo dejé. No estoy segura si los puse en los ejercicios resueltos. Obviamente que si aparecen problemas con derivadas hay que ignorarlos. En el contexto de nuestro curso, en realidad no acostumbramos mucho a poner ejemplos con polinomios en Mate 20, porque justamente ustedes todavía no trabajan con la derivada. Y los mejores ejercicios vienen cuando aparece la derivada, en realidad. Que ahí es otra aplicación más.
Entonces la observación es, ¿cuál es el subespacio y cuál no es? Entonces aquí, a todo esto, hay algo bien interesante porque uno dice reflaute y aquí, ¿cuál es el cero? Dijimos, voy a volver un poquito atrás, voy a volver acá. Mira, estábamos en R3. En R3 dijimos, mira, este es mi cero. Voy a marcar. Este es mi cero. Tengo 3 componentes en los elementos de R3, entonces el cero tiene 3 componentes. Después nos fuimos a las matrices. Ya, en las matrices dijimos, tengo 2 filas, 2 columnas, todos los elementos tienen esa estructura, entonces el cero tiene 2 filas, 2 columnas de puro cero. Vamos acá. Polinomio. Que reflauta es un cero en los polinomios. Entonces, para los polinomios, el polinomio que nosotros llamamos nulo va a corresponder a cuando yo digo que tengo un cero de x y le asigno el cero. Eso significa entonces un polinomio nulo, que siempre es cero. Perdón. Entonces, bajo esa lógica, entonces ahora pensemos, ¿qué es lo que significa un cero? Y si pertenece a ese cero en el primer caso o en el segundo caso. Se fijan que en este caso, si yo digo, evalúo, a ver, si yo tengo un polinomio que en el fondo ese 0 de x, voy a escribirlo de otra forma, 0 de x quiere decir que es 0 por x cuadrado más 0 por x más 0. Ay, perdón. Me anduve cayendo aquí, perdón. El polinomio nulo entonces tiene una forma 0 por x cuadrado más 0 por x más 0. Eso sería un polinomio nulo. Entonces la pregunta es si ese polinomio pertenece al P o al Q. ¿Se fijan que no pertenece al P? Porque el polinomio 0, ¿cierto? Cuando yo lo evalúo, en cualquier cosa siempre me va a dar 0. No me da. Es más, todavía aquí pide evaluarlo en el 0. No me da 1. En cambio, si yo evalúo el polinomio nulo en el 1, me da 0. Y eso quiere decir entonces que el 0, como polinomio, pertenece al conjunto Q, y el 0, como polinomio, ¿cierto?, no pertenece al conjunto P. No sé si estuvo bueno haber dado un ejemplo en R2, los polinomios, porque creo que es como mucho más complejo. Y les puedo asegurar que no vamos a preguntar polinomios en la prueba. De hecho, yo creo que esto probablemente va a salir en las mates que vienen después, no en esto. ¿No? Ya. Vamos a dejar eso ahí, ¿ya? Vamos a comentar un poco lo que estábamos viendo en la clase pasada, al final, que es esto de la combinación lineal. ¿No? Entonces, veámoslo con un ejemplo. Si yo digo entonces, el vector, voy a dar algo bien simple, como el 1, 2. Y el 1, 2 lo voy a escribir, fíjense cómo voy a escribir como 2 por 0 por 1. Lo que estoy diciendo yo acá, cuando yo digo el 1,2, se escribe como 1 factor de el vector, ¿cierto? 1, 0, más 2 factor de el vector 0, 1. Eso es verdad, ¿cierto? Y a esto nosotros le decimos, lo expresamos con palabras, ¿cierto? Diciendo que el 1, 2 es combinación lineal de el 1, 0 y el 0, 1. Entonces, la pregunta sería, por ejemplo, voy a escribirlo como una pregunta, ¿no es cierto? Voy a decir entonces, podemos escribir 1, 2
como combinación lineal. Voy a escribir 1, 1 y 0, 1. No escribamos 0, 1 porque ya lo habíamos usado antes, escribamos 1, 0. Probablemente uno se preguntaría, ¿y para qué reflauta quiero hacer eso? Si ya lo escribí como combinación lineal de esos dos vectores que son tan bonitos. 1, 0, 0, 1. Son bonitos, no me pueden negar eso porque son simplecitos. ¿Por qué lo voy a querer escribir como una cosa que tengo ese 1, 1 más complicado? Y en realidad la razón se refiere justamente a la idea que nosotros vamos a ir planteando en esta clase y después más adelante también con el contexto de valores propios, vectores propios, y se refiere a que estos temas que nosotros planteamos, ¿cierto? Tiene que ver también con construcción de bases distintas que representan y que se interpretan, ¿cierto? De distintas formas. Un tema que nosotros vamos a plantear también como en ese contexto es la diagonalización, ¿no? Y creo que en algún momento lo vamos a comentar solamente como una como de cultura general, ¿cierto? Lo que sucede con algunas cónicas rotadas, donde uno puede cambiar de sistema de coordenadas usando ideas más o menos similares a esto. Por tanto, surge como una necesidad, ¿cierto? Esto de usar otros vectores para caracterizar, en este caso, el 1, 2, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a decir es que, voy a decir, veamos. Para eso entonces voy a tomar el 1, 2, voy a escribir igual a alfa por 1, 1, más beta por 1, 0. Se fijan que el primer ejemplo yo no hice ningún cálculo, porque era muy obvio que tenía que ser el 1 y el 2, y además lo estaba planteando de esa forma. En cambio acá, en este contexto, para esto que acabo de decir, el trabajo, ¿cierto? Para poder ver si es efectivo o no, es que tenemos que calcular alfa y beta. Aquí podemos tener dos casos. Puede suceder que encuentre los alfa y beta, y eso quiere decir entonces que la respuesta sería sí. O podría suceder que yo llegara a algún tipo de contradicción, ¿cierto? Y entonces, no sé, pues hay veces en que se cancela todo, tiene que 0 igual a 1, entonces tú ibas a decir no, no se puede. ¿No? Eso, entonces, como decía, ¿qué significa esto? Pues significa, y voy a escribir esto como una ecuación, fíjate que tengo a la izquierda y por componente voy a decir primero la x, en x, ¿qué es lo que tenemos? Tengo el 1 es igual a la primera componente alfa más beta, esa es la x. En y, ¿qué es lo que tengo? Tengo la componente y es el 2 igual a alfa, en la primera me queda alfa por 1 y 0, es decir, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que de inmediato ya tengo el valor de alfa vale 2, vamos bien. Que tenga el alfa igual a 2 no significa que todo vaya bien, en este caso sí, pero en otro contexto podría suceder que cuando reemplacen en el otro valor se anule o me den dos valores distintos. Bueno, pero en este caso todo funciona bien, calculé el alfa y ahora vamos a calcular el beta. Se fijan, reemplacé el alfa, entonces voy a decir que beta va a ser 1 menos 2 y eso es menos 2. Entonces mi respuesta es sí. Ahora, ¿qué significa eso? Significa que el 1, 2 lo voy a escribir como, ¿cuánto dije que era? 2 por 1, 1 menos, tengo un 1 ahí, pero no lo voy a escribir, ¿era 1, 0 o 0, 1? Ya se me olvidó. 1, 0. 1, 0. Se fijan, cuando yo hago la operatoria, para comprobar, ¿cierto? Para decir, esto es así. 2 por 1 me da 2, menos el 1 me da ese 1 que está ahí. 2 por 1, 2, menos el 0 me da 2. ¿Se fijan? En efecto, esta es una forma de, en el fondo, lo que hacemos es descomponer, ¿cierto? En una combinación lineal de algunos elementos que nosotros vamos a ir caracterizando y dándoles una determinada importancia. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo de lo que vamos a plantear a continuación? Nosotros vamos a preguntar entonces si, y para eso vamos a empezar a apuntar ahora, y lo voy a escribir como voy a prescribir. Cualquiera que sea el xi en R2,
Voy a escribir entonces como combinación lineal de 1, 0 y 0, 1. Resulta que uno cuando se hace esa pregunta, ¿cierto? Resulta como bien evidente que sí. Cualquier XY que está en R2 se puede escribir como combinación lineal del 1, 0 y 0, 1. Y la respuesta es como bien evidente. Uno dice, sí, claro que sí. Pero ahora podría decir, ¿y si fueran, y para los otros dos que habíamos elegido, para 1, 1 y 1, 0? La misma pregunta, ¿puedo escribir cualquier XY en R2 como combinación lineal de esos dos? Entonces, esa es una de las preguntas que vamos a contestar. ¿Cuántos elementos necesito para caracterizarlo? Eso es lo que vamos a empezar a comentar ahora, que está relacionado solamente con conjunto generador, sino también como bases. ¿Ya? Entonces, me gustaría que fuéramos al PDF, porque ahí está, espero que le haga más sentido. Yo esto sí que lo puse hace poquito rato, como un poquito antes de empezar la clase, lo puse en el aula, porque ya en la clase pasada se me había olvidado. Fíjate, aquí hay un par de ejemplos. No, estos son ejercicios propuestos de matrices. Más ejercicios propuestos, combinación lineal. Aquí fue donde quedamos entonces. Lo otro que, perdón. En el aula yo compartí todo lo que tenía que ver con espacios vectoriales. Como comentaba, esto de la modalidad online, ¿cierto? Se planificó de forma que las asignaturas que son, entre comillas, más masivas, ¿cierto? Como por ejemplo, en nuestro caso, MAT 022, ¿cierto? MAT 022 tiene dos estructuras, cálculo y complemento, y ellos se hicieron cargo de todos los videos, ¿ya? Y los profes acá grabaron algunos poquitos videos, pero la mayoría se los llevó los profes de MAT 022, son cursos muy masivos, entonces también tienen muchos más profes que nosotros, que somos poquitos, ¿ya? Entonces ellos se hicieron cargo de eso. Y por eso los videos que nosotros tenemos, todos parten diciendo casi no sé cuánto de MAT 022, porque están pensados en ese contexto, ¿sí? Y el comentario que iba a hacer es porque en alguna parte hace bastante énfasis sobre algo que yo me salté. Voy a volver para atrás, que es esto, ¿sí? El tema de la suma de conjuntos y que se llama suma directa y qué sé yo. Eso en realidad nosotros ni siquiera, yo no debería ni mencionarlo, lo estoy comentando solamente porque si alguien de repente se pone a ver los videos y después piensa, oye, a lo mejor en la prueba me preguntan sobre la suma directa, no, nosotros estamos todos de acuerdo que no se va a preguntar, ¿no? Y tampoco lo vamos a comentar en clase porque, como mencionaba, no es algo que realmente no nos interese, ¿no? Eso, entonces como decía en la clase pasada, ¿cierto? Estuvimos viendo esta definición de combinación lineal, ya la comentamos ahora un poco, y aquí hay unos ejercicios resueltos y también ejercicios propuestos, y vamos entonces al tema que vamos a comentar ahora, y que se refiere a la dependencia e independencia lineal. Digamos, ¿qué es lo que sucede? Yo quiero, como mencionaba recién, voy a volver de nuevo a mi cosita, mi objetivo, esta definición que vamos a plantear a continuación es re importante. En el fondo, ¿qué es lo que yo quiero? Lo que yo quiero lo que yo quiero es, y lo voy a escribir no solamente en R2, sino que lo voy a escribir la pregunta en términos generales. Voy a escribir entonces, voy a escribir la pregunta, voy a decir, ¿cuántos elementos necesito para, voy a escribir la palabra, describir un vector? Voy a escribirlo bien, tratar de redactar bien esto. Un vector U en B.
¿Sí? Ya, ¿a qué me refiero con esto? Y el contexto también, la razón por la que escribí es entre comillas, y más encima le escribo, los subrayo, la palabra describir, es porque la forma en que nosotros vamos a describir los elementos en los subespacios vectoriales y también en los espacios vectoriales es en relación a esta lógica que estamos viendo de la combinación lineal. ¿Ya? Entonces, en la que estábamos viendo recién, en la PPT que estábamos viendo recién, ¿cierto? Nosotros estábamos hablando del ejemplo, perdón, se vieron acá, dije ya, cualquiera que sea un X y en R2, con esos dos elementos lo describo, cualquiera. Ah, y si tengo 3, y si tengo 4, y si tengo 5, ¿cuál es mejor? Decir que tengo 2, que tengo 3, que tengo 4, que tengo 5. Y la lógica siempre nos dice que yo quiero describir de la forma más sencilla posible. Entonces, más encima, no me voy a estar llenando con 100 vectores para describir al vector 1,2. No. ¿Cuántos vectores voy a querer usar? La menor cantidad posible. A todo esto, el vector, entre paréntesis. ¿Podría yo, aquí lo voy a escribir con otra pregunta. La pregunta entonces voy a decir. Podría describir, y insisto que esta palabra cuando la uso en este contexto me refiero a caracterizar en términos de una combinación lineal a con un solo vector. O más encima voy a agregar otra cosa más, perdón. Ahí. Podría describir entonces el 1,2 solo usando el 1,1. Yo pienso que la pregunta que escribí es re absurda. ¿Te fijas? ¿A qué me refiero? Podría yo decir que esto se traduce en decir, ¿podría yo plantear que el 1,2 es igual a un alfa por 1,1? ¿Existe algún alfa que verifique eso? La respuesta es obvia, ¿cierto? Es no. No. Para describir el 1,2 en términos de combinación lineal de otros elementos, voy a necesitar al menos dos. En estos ejemplos que hemos visto, el 1,0, el 0,1, no hicimos una demostración, pero también esta respuesta acá es un sí. Puedo describir el 1,2 en términos del 1,1 y el 1,0. Cualquier elemento, no solamente el 1,2, el 1,2 fue lo que demostramos, perdón. Para cualquier XY también lo puedo hacer, pero lo que no puedo hacer, ¿cierto?, sería describir el 1,2 en términos de 1. La otra pregunta sería, ¿puedo escribir el 1,2 en términos de 3, 4, 5, 7, 10 vectores? La respuesta es que sí. Pero no es una buena idea, porque uno quiere escribirlo, ¿cierto? Y describirlo en este contexto, como decía, de la forma más simple posible. Y esa forma de la más simple posible se va a referir, ¿cierto?, a esta idea de que vamos a pedir que no suceda que uno de los vectores que estoy usando sea combinación lineal de los dos. Y eso es lo que vamos a definir a continuación. Voy a volver entonces a mi hojita. ¿No? Ya, entonces vamos a definir esto. Vamos a decir lo siguiente. Tengo n vectores. Vamos a decir, sea u sub 1, u sub 2, hasta u sub n. Esos vectores pertenecen a algún subespacio. B lo llamamos acá. ¿No? Entonces, vamos a decir que ese conjunto de u sub 1, u sub 2 hasta u sub n es un conjunto linealmente independiente. Usualmente yo lo abrevio con la letra LI. Si y solo si, eso es lo que estoy escribiendo. Voy a hacer una sumatoria. En esa suma, ¿cierto?, voy a sumar constantes con cada uno de estos vectores, constantes con vectores, voy sumando eso, las constantes multiplican a los vectores, y esa igualdad voy a decir que sea igual a 0. Aquí yo quise hacer énfasis en que es un 0 que, entre comillas, va a ir cambiando, porque como dijimos, la propiedad del nulo es siempre la misma, pero lo que cambia, ¿cierto?, es el aspecto que tiene ese 0.
Y aquí tengo otro tema más, porque tengo un implica. ¿Qué quiero decir con eso? Construyo mi sumatoria, la igualo al 0, y eso me va a implicar, sí, solo sí, me va a implicar, no debería haber usado la palabra sí, solo sí, porque no es un implica, ¿sí? Me va a implicar entonces que todas las constantes que yo tengo deben de ser todas iguales a 0. Todas. ¿No? Y eso quiere decir en el fondo que los vectores, ¿cierto? Este conjunto de vectores U1, U2, hasta U(n), no permite que uno de ellos sea combinación de un lineal de los otros. Esa es la definición, como dije, de LI, linealmente independiente. Por otra parte, tenemos la definición de linealmente dependiente, que usualmente lo abreviamos como LD. Y decimos entonces que este conjunto de vectores va a ser linealmente dependiente. Sin esta lógica de esta suma, ¿cierto? Nosotros vamos a tener que todos los vectores, ¿cierto? Todos estos vectores en esta sumatoria, ¿cierto? Van a existir algunos escalares, esos alfa sub 1 hasta alfa sub n, que no necesariamente van a ser todos nulos para que cumpla esa misma igualdad. Ya, veamos un ejemplo, para ver si se entiende la idea. Yo sé que esta cuestión es bien abstracta, pero igual hay que plantearla. Ya, voy a plantear el siguiente ejemplo. Partamos con los dos vectores que tenía yo recién. El asunto aquí. Ahí, ya. Entonces la pregunta es, voy a preguntar entonces si son LI o LD. Todo esto, un conjunto de vectores va a ser uno a la otra, no pueden ser las dos al mismo tiempo. Y tampoco podría ser que no cumpla ninguna. ¿Sí? No hay un grupo de vectores que uno diga, mira, no es LD, pero tampoco es LI. Es una o la otra, en este caso. Voy a decir entonces, ¿son LI? Pregunta. ¿O LD? Veamos en R2. Pensemos en R2 y los ejemplos que vamos a plantear a continuación. Voy a pensar entonces en dos conjuntos. Voy a decir entonces el 1, 1 y el 1, 0. Y ahora mira, voy a poner el 1, 0, el 0, 1 y el 1, 1. ¿No? Primero, segundo. Partamos entonces analizando lo que dice la definición con el primer conjunto. Después vamos a comentar algunos como tips, por decirlo de alguna forma, que a mí me ayudan mucho a darme cuenta si son LI o LD. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que escribir la combinación lineal. Como tengo dos vectores nada más, no voy a estar escribiendo la sumatoria, como dice la definición, voy a escribir una suma. Alfa, voy a llamar 1, 1, más un beta, ¿cierto? Por el 1, 0. Y eso lo voy a igualar al 0 que yo tengo en el R2, que es el 0, 0. Entonces, ahí empieza el implica. Lo que yo voy a empezar a hacer acá es construir, ¿cierto?, una conexión, ¿cierto?, proposiciones que son a ser todas lógicamente equivalentes, conectándolas estas con el implica, usando, ¿cierto?, las propiedades de operatoria adecuadas para llegar a ver si esto es LI o es LT. Entonces, fíjate, tengo alfa, en la componente X tengo alfa más beta igual a 0, ¿cierto? Estoy tomando alfa por 1 más beta por 1 igual a 0. En la componente Y tengo alfa más 0, entonces tengo que alfa es igual a 0. Cuando reemplazo esto, el alfa en el anterior, obtengo alfa igual a beta igual a 0. ¿Cuál es mi respuesta entonces? Significa que estos vectores son linealmente independientes. Eso es lo que significa. Ya, vamos con el segundo, vamos a cambiarnos de hojita para tener más espacio. Entonces, en el segundo, insisto que muchas veces uno no sabe al principio qué es lo que, si van a cumplir o no la propiedad, entonces voy a empezar escribiendo. Alfa por 1, 1. Más, esto es interesante porque yo los puse en otro orden. 1, 0, 0, 1, 1, 1. Los voy a escribir desordenado a continuación la combinación lineal, pero da lo mismo
porque en realidad igual verifica la propiedad. 1, 0 más gamma 0, 1. Y eso lo igualamos al 0, 0. Ya. Vamos entonces con esto. Nuevamente la misma idea. Fíjate, voy a multiplicar la componente X. Tengo alfa más beta más el 0, que es el gamma, ¿cierto? El gamma por 0 me da 0, y eso es igual a 0. En la segunda componente tengo alfa más el beta se hizo 0 y más gamma, igual a 0. Las letras que uno usa las puede poner el nombre que uno quiera. A, B, C, D, no sé. Vamos con la... y eso sería, pues. Eso sería. Sí, porque no tengo una otra tercera componente, perdón. Ya. ¿Qué significa eso? Que tengo que el alfa es igual a... Ah, y de hecho aquí podíamos analizar... Oye, ahora se me ocurrió otra cosa, perdón. Mira. Escribamos esto en forma matricial. Fíjate que esto es un sistema de ecuaciones. Lo voy a escribir en forma matricial. Tengo alfa, beta y gamma, son mis incógnitas. ¿Cuántas ecuaciones tengo? Tengo 2, que son con el 0 y el 0. Y aquí tengo, la primera es 1 por 1 por 0. Y aquí tengo 1 por 0 por 1. ¿Por qué lo quiero escribir en forma matricial? Y es porque hay algo que nosotros estudiamos sobre los sistemas de ecuaciones. ¿Se acuerdan con respecto al rango? ¿Se acuerdan del rango? ¿Qué me decía el rango? Me decía aquí... Me decía aquí... Voy a escribir toda la cuestión. Voy a escribir recordar. Esto resulta algo bien útil en este contexto. Cuando yo tengo un sistema AX igual a B, ¿cierto? A matriz, X incógnita, B también una matriz, entonces yo digo que si el rango de la matriz ampliada es igual al rango de A, entonces nosotros, y es igual al número de incógnitas, entonces nosotros dijimos, existe solución única. La palabra única está de más porque le puse una exclamación. Otra cosa que dijimos, si el rango de la matriz ampliada es igual al rango de A, pero eso es estrictamente menor que el número de incógnitas, entonces nosotros aquí dijimos tengo infinitas soluciones. Ya. Y lo otro que habíamos dicho, que el rango de la matriz A es distinto del rango de A, entonces no existe solución. ¿Ahí? Ya. Eso fue algo que vimos en clase. Lo alcanzamos a ver en clase, pues sí, fue como las últimas clases que vimos en nuestras clases presenciales. Pero además nosotros comentamos que había un sistema que era bien especial y que se llama homogéneo. Los sistemas homogéneos se caracterizan porque están igualados, ¿cierto?, a algo que siempre es cero. Como justamente en este ejemplo que estamos analizando. Y esto estoy comentando va a ser siempre para toda esta lógica de determinar si son LI o LD. Y una característica que nosotros mencionábamos es justamente que los sistemas homogéneos siempre tienen solución. Siempre. Y esto entonces quiere decir que en el contexto de lo que ya habíamos comentado antes, solamente tengo que distinguir los dos primeros casos. Si la solución es única, eso sí que tengo que agregar, entonces lo que significa que esa X va a ser la columna de ceros. Es su única opción. Porque imagínense acá, si yo dijera acá, alfa, lo podemos mirar en el ejemplo que estábamos viendo acá, alfa igual a 0, beta igual a 0, gamma igual a 0, 0, todo es 0. Entonces es una solución. Pero las infinitas soluciones es algo importante también,
¿cierto? Las infinitas soluciones se van a caracterizar justamente con la lógica de que el rango de la matriz A, no importa la ampliada en realidad, porque la ampliada me agarra muchos ceros nada más, sea menor que el número incógnito. En otro contexto, para otro ejercicio, yo podría empezar a calcular el rango de esto. Perdón. Apreté algo aquí incógnito. No puedo escribir más ahí. No sé. Número de incógnitas. ¿No? En este caso, como mencionaba, me distraje, perdón. En este caso yo no creo que sea necesario que calcule el rango. ¿Por qué? Acuérdense, que lo que sí dijimos que era el rango. Yo hago operaciones elementales por fila y escribo la matriz en forma reducida, escalonada reducida por fila. Pero en este caso, fíjense cuántas filas tengo. Tengo 2 filas. Entonces, ¿qué es lo que implica eso? Que el rango de la matriz, tengo 2 opciones en realidad para el rango. O el rango va a ser 2 o el rango va a ser 1. Estoy llamando a esa matriz. ¿Cuántas incógnitas tengo? 3. Entonces, en realidad, siempre estoy, para este caso, siempre estoy con las infinitas soluciones. Entonces, yo de inmediato me doy cuenta que este conjunto de vectores va a ser linealmente dependiente. Porque la condición, voy a volver acá a esto. La definición me dice, cuando hablo de linealmente independiente, te fijas que si la sumatoria se hace igual a 0, es decir, si la combinación lineal se anula, entonces todas las constantes son iguales a 0. ¿Sí? Eso me está implicando en el contexto de este sistema homogéneo que me dice que la solución única son ceros. Pero lo que nosotros estamos viendo en este caso es que no es así. Lo que estamos viendo en este caso es que tengo posibilidad de que, claro, podrían ser ceros, y por eso aquí está esta expresión no todos nulos, ¿te fijas? Que es lo que está pasando justamente en este conjunto. Este conjunto es linealmente dependiente, porque en el contexto de resolver ese sistema me salen infinitas soluciones. Claro que podría considerarlos nulos, pero tengo otras opciones más. ¿Sí? ¿Estamos, no? Voy a volver a mi pizarrita. ¿Se fijan? De hecho, entonces, eso. De hecho, ¡ay, mierda! Perdón, se me salió un carabato. Lo siento. Es que mira, yo tengo 2 perros. Estoy en el patio. Y mis perros tienen una cuestión que de repente andan cazando pájaros. Y dejaron un pájaro así medio... Salió volando, sobrevivió, pero quedó medio... Lo siento. Ya, estoy compartiendo. Lo siento, me distraje mucho. Ya. No sé, alguien se también está pescando, ¿no? Sí. Qué bueno, gracias por pescarme. Me dicen en el chat que me están poniendo atención. Y lo fome es que esta cuestión la grabo y después va a quedar toda la cuestión de mi chifladura. Pero bueno, ya. Ya, entonces, bueno, al problema. Entonces, como mencionaba, yo observo que vamos a comentar 2 formas de analizar esto. En realidad hay una tercera forma que es mucho más simple. Pero como estamos recién empezando, todavía no planteamos esos ejemplos. Entonces, la primera forma sería observar que cuando lo escribo en forma matricial, sin ni siquiera calcular el rango, ya sé que ese rango va a ser menor que el número de incógnitas. Por tanto, tengo infinitas soluciones, este sería mi caso,
para este problema, tengo las infinitas soluciones, y eso significa entonces que el sistema es linealmente dependiente. Otra alternativa que podría ser, y que creo yo que es la más simple de todas, y que lo vamos a comentar en la próxima clase, yo ya les subí esto al aula, y aquí hay un montón de observaciones que yo les voy a pedir que se las lean, porque hay una que es bien interesante y que me dice, mira, si tú estás en R2, entonces para todos los vectores que son linealmente independientes, tienen que ser menos de 2. ¿Te fijas? Entonces ya teniendo 3 vectores en R2, ya sé que esos son LD. ¿No? Pero en realidad lo que quiero mostrar es lo que estaba comentando recién, anteriormente. Otra alternativa sería, por ejemplo, que yo escriba alfa igual a menos beta en la primera ecuación, alfa igual a menos gamma, ¿cierto? Y justamente, no, perdón, al revés, es decir, entonces, no, es al revés, perdón. Voy a borrar esa partecita aquí. Que diga, por ejemplo, beta es igual a menos alfa, gamma es igual a menos alfa, y entonces de esa forma estoy caracterizando en términos de alfa en R, que sería la forma en que escribimos en forma infinita, ¿cierto?, estas soluciones, y ahí digo, entonces también llego a la conclusión que son LD, ¿cierto? Y bueno, como mencionaba, a lo que quiero ir con este ejemplo, voy a escribir de nuevo los vectores. Voy a escribir 1, 0, 0, 1, y el otro, el 1, 1. Entonces aquí vamos a notar lo siguiente. Notar, voy a borrar esa palabra. Se tiene que. Te voy a tomar el tercero, ese 1,1. Fíjate que el 1,1 se escribe como 1, 0 más 0, 1. ¿Cierto? Cuando uno se da cuenta de eso, uno dice, ah, eso significa que son LD. De inmediato. Porque si los vectores son linealmente independientes, es imposible que uno se escriba como combinación lineal de los otros, ¿no? Entonces ahí es otra forma de darse cuenta que un conjunto de vectores es LI o LD. En el contexto nuestro, ¿cierto? Siempre aparecen en nuestro curso en Mate 20, usualmente, ¿cierto?, uno encuentra esto de forma simple. Después vamos a ver en la próxima clase algunos ejercicios de cómo encontrar justamente una base de algún conjunto. Y usualmente pasa que esos elementos que uno construye usando la definición del generado, sí, siempre coinciden con que son linealmente independientes, pero a veces no, entonces hay que estar muy atento de la importancia de que sean LI, ¿no? Ya, entonces, vamos a ir empezando a cerrar el boliche porque ya se nos está haciendo tarde y no logré llegar al punto que yo quería. Me fui muy en la bola, empecé a transmitir en onda corta, yo creo. Ya, entonces, el tema que vamos a quedar aquí hay un ejercicio, como comentaba, de determinar si son LI o LD. Esto es lo que estaba mencionando, lo estoy compartiendo, ¿cierto? Sí, lo estoy compartiendo. ¿Me están comentando? Sí, qué bueno que lo estoy compartiendo. Entonces, esta es la definición que vamos a ver en la próxima clase, el martes de la próxima semana, y vamos a hablar, ¿cierto?, sobre esta idea del generado. Y después vamos a hablar de base. De aquí entonces entramos en el mundo de los ejercicios, que después que nos pregunten algo de este tipo, lo voy a mostrar a continuación. Por ejemplo, aquí hay un ejercicio. Estos ejercicios no están resueltos. ¿Dónde están los ejercicios resueltos? Yo tengo un montón de ejercicios resueltos que parece que los puse en el aula. Eso lo vamos a revisar también la próxima clase. Pero aquí hay, mientras tanto, ejercicios propuestos. En el aula, vamos a ir a ver el aula. Aula. Creo que voy a abrir el aula.
Voy a compartir. Aquí se fijan que en la parte de espacios vectoriales tenemos varios videos que son los que yo les había comentado, que están en el contexto de los temas con los que partimos esta semana. Entonces eso también los pueden ver. Ejercicios de espacios vectoriales, lo vamos a ver al tiro. Te fijas aquí, salen unos polinomios. No, esto no es polinomio, es un... mira, sí, pues es un polinomio. Mira lo que se me ocurrió ese ejercicio. Tengo un polinomio que son de grados menor o iguales a 3, y entonces hay que demostrar que es un subespacio vectorial. La demostración está hecha. Después acá aparece otro ejercicio donde, este por ejemplo lo ignoramos porque es de suma directa, dijimos que nosotros no íbamos nada con ese tema. También otro ejercicio, el 3 de subespacio vectorial. Tengo otro más de subespacio vectorial. Esto queda para que ustedes lo revisen y lo vamos a comentar entonces en la próxima clase. A mí me parece que yo había visto otro que tenía que era más largo. Sí, tengo otro más largo. Lo voy a subir al aula entonces en cuanto suba este material, la clase de hoy día. ¿No? ¿Quedamos aquí entonces? Jóvenes, que les vaya muy bonito. Disculpen mis improperios. Voy a ir ahora a revisar el patio a ver si cómo se han portado estos perros. Igualmente que estén bien. Que tengan un buen día. Que les vaya muy bien. Voy entonces a terminar de grabar y después termino la reunión.